Lumilita, ¿se acuerda? Segunda de Samuel 5, el 8, vamos. 5, habíamos alcanzado a ver el 1 al 8. En el capítulo 5, ¿cierto? Sí, en el capítulo 5. Perfecto. Bueno, ¿y qué hablamos? A ver, cuéntame. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Qué siguió pasando con David? ¿Qué pasó hace 8 días? ¿Qué vimos? ¿Qué pasó con Isboset? ¿Qué pasó? ¿No se acuerdan qué pasó con Isboset? ¿Quién era Isboset? ¿Isboset quién era? Era el capitán, ¿era? No. No, era el amigo de... ¿Quién era Isboset? ¿Quién era Isboset? Isboset era el hijo de Saúl, que habían puesto paralelamente a David como rey. ¿Quién lo puso como rey en Israel como rey de 10 tribus? ¿A quién? ¿Quién lo puso ahí? ¿Se acuerdan? Abner. ¿Se acuerdan que Abner fue el que mató al hermano de quién? De Joab. ¿Cómo era que llamaba? Asael. Las ponen a echarle la lluvita a la no sabía que estaban en Cristo, ¿no? A ver, les ha preguntado una. bueno, Abner era un hombre muy importante, ¿no? De la casa de Saúl, ¿sí? Y él, creyendo que, recuerden, ¿no? Creyendo que el reinado de Israel era por sucesión, instala allí a Isboset, ¿se acuerdan? Hijo de Saúl. Pero resulta que el reinado no era sucesoral ni consanguíneo. El reinado de Israel era por decisión soberana de Dios. ¿Y quién había decidido Dios que fuera el rey de todo el reino? David. Después de Saúl. Después de Saúl, ¿quién había decidido que fuera el rey? Dios. David, ¿se me entiende? Y David enfrenta un problema, varios problemas. Primero que el reino estaba como fracturado, ¿no? Porque había 10 tribus por un lado y 2 tribus por otro lado. ¿Cuáles eran las 2 tribus que estaban por otro lado? Benjamín y Judá. Perfecto. Curiosamente, así queda, después de que reina Salomón, el hijo de David, así queda fracturado el reino. Nuevamente, o sea, lo que me lleva a pensar que aún durante el reino de David y durante el reino de Salomón quedan como, ¿qué queda? Siempre que queda en ese tipo de ejercicios políticos, rencillas, fisuras, resentimientos, que después vuelven otra vez a aflorar posteriormente al reinado de Salomón. ¿Quién es el que comienza después de Salomón? Roboam. Roboam es el que sucede a Salomón y ahí se fractura el reino. Bueno, pero ya lo miraremos más adelante, ¿correcto? Entonces, había problemas que había enfrentado David. El otro problema era que de las batallas, de las peleas, de las confrontaciones entre la casa de David y la casa de Saúl, resultó que uno de los de la casa de Saúl mató al hermano de Joab, que ese sí era un general que andaba con David. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, que fue Abner, pero una de las cosas que aclaramos hace 8 días con el pastor es que la muerte de Asael ocurrió primero en guerra. Eso tiene otro análisis, amerita otro análisis y se mueven otros parámetros. Y segundo,
la muerte ocurrió no porque Abner fuera con sevicia o con el ánimo de matar a Asael, sino que esa confrontación, Asael insistió en esa confrontación. Abner no quería, ¿no? ¿Se acuerdan? No quería, dijo, no me moleste más. ¿Sí? No me moleste más. Y terminan enfrentándose y Abner era un hombre más experimentado en el uso de la espada. Entonces eso nos llevó a pensar que la decisión de Joab no tenía, pierde potencia, pierde argumentos, ¿sí me entienden? Y no tenía por qué vengar la muerte de su hermano, ¿correcto? Lo que hace más notorio el error de Joab. Eso fue lo que terminamos diciendo hace 8 días, ¿cierto que sí? Porque habíamos dicho en anteriores momentos acerca de los errores que ha cometido David, el error que cometió David. David tenía una virtud, ¿cuál fue? El deseo de unir el pueblo de Israel. Ese era su sueño, unir Israel. Y no solamente el sueño de él, sino de Dios. ¿Sí? Pero en cuanto a la propuesta de Abner, una propuesta que vino de un cambio de actitud, porque primero levanta con Isboset de un reino paralelo, y después de que tiene un roce con Isboset, entonces decide hacer las paces con David. Lleva una propuesta de paz que David acepta, ¿sí? Pero el error que comete David es que acepta ese tipo de escenario y condiciones sin haber ido a consultar con Dios, siendo David un hombre que se caracterizaba por consultar a Dios. Esa es una de sus cualidades. Esto trajo la reacción violenta de Joab y la posterior venganza. David deja ir a Abner, hace el trato de paz con Abner, lo deja ir. Joab lo persigue, lo mata cuando entendimos que no había lugar a venganza. Y eso le representa a Joab una maldición emitida por David. Ahora, una muerte que no ameritaba venganza, entendimos que bajo la ley de Moisés, ¿cómo era castigada? Bueno, Con la muerte. pero David por misericordia Joab no lo Entonces David por misericordia a Joab no permite que lo maten, pero sí le queda a la descendencia de Joab una maldición. ¿Correcto? Eso fue lo que vimos hace 8 días, ¿cierto? Y también vimos que David después de 7 años y medio tiene la encomienda de tomar posesión ¿de qué? ¿Dónde estaba el centro de gobierno de Israel en ese momento? En Hebrón. ¿Y dónde se supone que debería estar? Correcto, ¿en qué? En Jerusalén. La capital de Israel es Jerusalén, hasta el día de hoy. Amén. Y por los siglos de los siglos. ¿Sí me entienden? ¿Y quiénes estaban ahí? ¿Qué pueblo estaba ahí? ¿Qué pueblo estaba ahí? Karen, ¿se acuerda? Ah, no, en los 8 días y se salvó. ¿Qué pueblo estaba ahí? Uno de los feos. Eso, los jebuseos. Estaban ahí. Cuando los jebuseos se enteran que David va a tomar y Jerusalén, ¿qué dicen? ¿Qué dicen, hermana Lumina? ¿Qué fue lo que dijeron ellos? Hermana Clemencia, ¿qué fue lo que dijeron ellos? Dijeron, sí, con que viene David y su corte, pues no van a poder ni con los ciegos ni con los cojos. Como una forma de burlarse, de menospreciar, de ser despectivos con David y los ejércitos de Israel. Y entonces, basado en esa frase, David dice entonces que lo primero que hay que matar es a los ciegos y a los cojos. Y ahí hicimos varios análisis. Uno de los que hicimos una referencia acerca de lo que la Biblia dice acerca de los ciegos y los cojos.
Y vimos como en Levítico dice que los ciegos y los cojos no pueden hacer parte del sacerdote. Bajo la ley de Moisés, un sacerdote tiene que estar perfecto físicamente. Pero bajo la ley de Cristo, ¿eso es importante? No es cierto. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Eso, corazones íntegros, no cuerpos íntegros. Esa es la diferencia, ¿no? Los sacerdotes, ¿cómo eran? Cuerpos íntegros. ¿Y nosotros cómo debemos ser? Sacerdotes del Altísimo, pero íntegros ¿de qué? O sea, no importa si somos cojos, ciegos. Además que son cosas que en este tiempo Dios repara, ¿no? El Señor Jesús sana. Recuerden que el profeta Juan mandó a preguntar que cómo hago para saber si este es el Mesías. ¿Y qué respondió el Señor Jesús? Díganle a él que los mudos hablan, los sordos oyen, los ciegos ven y los cojos caminan. Todo tiene una relación, ¿correcto? Y veíamos también cómo el Señor y los apóstoles vieron la aplicación ya extrema de esa ley, como realmente le pasaba a los fariseos, ¿no? Que llegó un punto en que ya no solamente los sacerdotes, las personas no pueden ser sacerdotes, sino que a los cojos, paralíticos y a los ciegos se les prohibía la entrada al templo. La extendieron. Eso es lo que hace un religioso, ¿no? Radicaliza una ley, la vuelve más extrema, más implacable, ¿sí me entienden? Más imperativa, más reaccionaria sería la palabra. Y así era el fariseo. Pero el Señor Jesús se especializaba en romper la dureza de los corazones, bueno, romper la dureza no, romper los paradigmas de los fariseos, ¿sí? Ellos rechazaban a estas personas, el Señor que se acercaba a ellas, las sanaba, las restauraba, las levantaba, les daba la vista, a los paralíticos los levantaba, ¿sí me entienden? Y los apóstoles hacían igual. No tengo ni oro ni plata, pero levántate y anda, dijo el apóstol Pedro, ¿sí? Al paralítico que estaba, lo tenían afuera del templo. No podía ni siquiera entrar al atrio de los gentiles. ¿Sí me entienden? Entonces, David toma esta decisión. Y analizamos tres posibilidades. Que a mi modo de ver, terminan siendo las tres. La primera, que David posiblemente respondió una burla con burla y llamó a los jebuseos, a todos los llamó ciegos y cojos. Claro, los jebuseos decían que los cieguitos y los cojos de su pueblo, con eso era suficiente para vencer a David. Entonces David dice, le llama a los jebuseos a todos ciegos y cojos. Y le ordena a sus ejércitos matar a los ciegos y cojos. Eso uno. Dos. En esa época habían cosas a las que se le llamaban ciegos y cojos y mudos, que eran a los ídolos. Entonces, puede ser también que una de las órdenes que David da es destruir los ídolos de Jerusalén. O sea, la ciudad tenía que ver la destrucción de los jebuseos, ¿sí? La sacada de allí también de ellos, y tenía también que ver la destrucción de los ídolos, porque los jebuseos eran idólatras. Y una de las formas en que se les llamaba a los mudos y a los cojos, perdón, a los ídolos eran mudos y cojos, mudos, ciegos y cojos, ¿sí? Y la tercera posibilidad también es que uno lo ve mucho en el conflicto, aún hoy lo ve uno, ¿no? Ahí usted ve por las noticias, ¿no? Soldados israelitas matan a niños palestinos. Claro, así, si usted ve nominalmente eso dice, uy, los israelitas son terribles. ¿Cómo se van a aprovechar de esos pobres niños
palestinos. Pero cuando usted va a mirar, resulta que un niño palestino desde los 2 años lo adoctrinan en la ideología de odio a Israel. Desde pequeño les enseñan a utilizar, aprenden a manejar armas provistas por los que patrocinan la guerra de Palestina, que son los países árabes, y también Irán, que no es árabe pero es musulmán, y ellos les dan armas AK-47 y Kalashnikov, que son armas de fabricación rusa. Los niños desde chiquititos utilizan, esos son sus juguetes, perfecto. Y además los enseñan, los adiestran en las técnicas explosivas, de utilización de explosivos para cometer atentados. Entonces cuando usted ve eso, usted dice, no, terrible, los israelitas matan niños, pero es que los niños y los adolescentes son el grueso de los que se enfrentan al ejército israelí. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama escudos humanos. Los palestinos son los escudos humanos de los países árabes. O sea, la confrontación que los árabes no quieren ni pueden tener con Israel, porque Israel los acaba. La ponen los musulmanes a ejercerla a los palestinos. ¿Me entienden? Y Israel lo que hace es enfrentarse contra ellos, y pues mueren jóvenes y mueren niños, y mujeres también. Entonces, ¿qué pudo haber pasado en esa época también? Como la orden que tenía David era tomar Jerusalén, David no podía hacer uso de otra cosa sino de la aplicación perfecta de la orden de Dios. Recuerden, ¿no? En épocas de Josué, ¿cuál es la orden de Dios? No puede quedar uno vivo. No había ninguna contemplación, desde el más anciano hasta los niños, hasta las mujeres embarazadas eran muertas. Pero era porque era un pueblo terrible. Y hoy estábamos mirando con el pastor que costumbre de ese tiempo era sacrificar los hijos. Por eso para Abraham eso no era raro. Él venía de Ur de los Caldeos. En Caldea se sacrificaban los hijos. Ahora, lo que pasó en ese momento, evidente. Josué, deja hablar. Lo que pasó en ese momento fue que a Abraham se le manifestó un Dios diferente, que no quiere que sacrifiquen hijos. ¿Sí me entienden? Antes, por el contrario, Dios aborrece eso. Pues, por esa razón, por siglos y siglos de esa costumbre y de muchas otras que Dios aborrecía, Dios manda a exterminar los pueblos de Canaán. ¿Sí me entienden? Y eso también pasa con David. David tenía la orden de a todo lugar tomarse Jerusalén. No es posible que cuando entran en confrontación con los jebuseos, los primeros que tienen que matar en la primera línea de combate de los jebuseos, que eran los cojos y los ciegos. David tiene que matarlos. ¿Sí me entienden? Él no podía titubear. Él no podía dudar allí. Él necesitaba que Jerusalén fuera la capital del reino. Y tenía que hacerlo porque una de las cosas que tenía que pasar era que ya el Señor había ungido a David, ¿no? Como el que iba a reemplazar a Saúl. Pero el rey también tenía que ser ungido por el pueblo. ¿Usted sabía eso? Claro, el rey tenía que ser rodeado por los ancianos. Eso lo hacen la mayoría de monarquías, hacen eso. Llaman a los ancianos, a los sabios, y ellos toman aceite y ungen a los reyes. De una forma como de sellar, ¿sí me comprenden? Ahora, le voy a poner un ejemplo. Dios, ¿quién es el que llama? ¿Cierto? Dios, ¿cierto? Y de una manera Dios nos unge para su llamado. Pero cuando un llamado se va a oficializar, ¿qué tiene que pasar en la tierra?
los ancianos, pastores, apóstoles, toman a los siervos que van a empezar a ser usados por Dios y los unen también. Entonces eso tenía que pasar, pero no podía pasar en Hebrón. ¿Sí me entiende? Eso tenía que pasar en Jerusalén, o sea, la toma de Jerusalén era imparagitable, era indispensable. Entonces, por eso terminamos entendiendo que es posible que las tres cosas hayan pasado, que así se haya referido David a los jebuseos, que haya también habido una destrucción de los ídolos ciegos y cojos, y que los que haya puesto como escudos humanos, los jebuseos hayan sido los ciegos y cojos, que son los primeros que terminan matando a David y su ejército. Y ahí íbamos, ¿no? Ahí habíamos arrancado en el capítulo 5. No, íbamos en el versículo 11, ¿no? Sí. Claro, porque ya hemos visto lo de la toma de Jerusalén. Entonces dice el versículo 11, dice, del 5. 5:11 dice, entonces Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David, también madera de cedro, carpinteros y canteros para los muros, y edificaron una casa para David. Entonces David comprendió que el Señor le había confirmado como rey sobre Israel y que había enaltecido su reino por amor a su pueblo Israel. Después que vino de Hebrón, David tomó más concubinas y mujeres de Jerusalén y le nacieron a David más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ihad, Elisúa, Nefe, Jafía, Elisama, Eliada y Elipelec. Cuando los filisteos oyeron que habían ungido a David rey sobre Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Cuando David oyó esto, descendió a la fortaleza. Los filisteos llegaron y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó al Señor diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y el Señor respondió a David: sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. David llegó a Baal-Perasim y allí los derrotó David. Entonces dijo: el Señor ha irrumpido contra mis enemigos delante de mí, como irrumpen las aves. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perasim. Los filisteos abandonaron allí sus ídolos y David y sus hombres se los llevaron. Los filisteos se volvieron a subir y se extendieron por el valle de Refaim. David consultó al Señor y él le respondió: no subas, sino rodéalos por detrás y alcánzalos frente a los árboles de bálsamo. Y sucederá que cuando escuches el sonido de una marcha en las copas de los árboles, entonces actuarás con decisión, porque entonces el Señor saldrá delante de ti para derrotar al ejército de los filisteos. David lo hizo conforme al Señor le había mandado y derrotó a los filisteos desde Geba hasta la entrada de Gesed. Paremos ahí. ¿Qué ven de raro o importante en ese pedazo? Pues que aquí consulta a David al Señor de cómo le diga la estrategia. Perfecto. ¿Quiénes se levantan contra David? ¿Cuántas veces lo hacen? No, aquí, en este pedazo. Concentrados, 2 veces. La primera, ¿qué hace David? Consulta. Sí. Y el Señor dice que El Señor dice: vaya, que yo se los pondré. los pondré en tu mano. Y David, ¿qué? Los derrota. ¿En dónde? En el valle de Refaim. ¿Quiénes vienen a levantarse? Los filisteos. ¿En dónde? En el valle de Refaim. ¿Qué hizo David? Volvió a consultar. Paremos ahí. Una de las cosas que uno comete como pastor, como guerrero de Dios, intercesor, apóstol, como se llame,
es creer que ante un similar escenario, similar operación, similar decisión, similar ejecución, similar solución. Y este pasaje nos habla acerca de la variedad de posibilidades que Dios puede traer a una misma situación. Todo parecía igual, ¿no? Se levantan los filisteos, vaya Refaín. El Señor dice, levántate, derrótalos. La primera vez. La segunda dice, no vayas de frente, rodéalos. Y cuando escuches un marchar, ahí sí ataca. Pero más que las estrategias, hermanos, aquí lo importante es resaltar la permanente dependencia de Dios, que es de lo que más hay falencia. La gente no le consulta a Dios. Antes de cualquier batalla, antes de cualquier decisión, antes de cualquier proyecto, antes de cualquier misión, antes de cualquier visión, hay que consultar a Dios. A usted le puede parecer que lo que le funcionó en el 2014 le va a funcionar hoy, porque de pronto el escenario es similar o la batalla es similar, pero solamente Dios sabe cuál es la estrategia que hay que utilizar y cómo se debe utilizar. Y yo creo que Dios hace eso no tanto porque Él no pueda tener una manera misma de hacer las cosas, sino porque Él quiere que nosotros dependamos de Él. Ese es un ejercicio de entrenamiento en la obediencia, y es donde más se falla. Es donde más se falla. Y es donde más uno tiene que tener clara la voz de Dios. Por poner un ejemplo, ¿cuántas veces, bueno, no ha vuelto nadie a hacerlo, pero al comienzo se hacía mucho, la gente le propone a uno escenarios de fe? Hablando por ejemplo de este lugar: pastor, compre la otra casa, rompa paredes. ¿Sí me entiendes? Parece una cosa de fe, ¿no? Y eso también lo veíamos el domingo, ¿no? Acerca de estos hombres, el del orfanato y el que llamaban el intercesor. Fueron hombres que primero tuvieron que ser ejercitados en una fe de la cual dependía su propia salvación, que es el área nuclear del fortalecimiento de nuestra fe. Tiene que ver con nuestra salvación, con liberación, con sanidad. Amén. Y ya después las cosas que tienen que ver con proyectos de Dios comenzarán desde lo pequeño hasta lo grande. ¿Cómo puedo yo? Imagínense que Dios tenga para algunos de ustedes un avivamiento. Un avivamiento son millones de personas a los pies de Cristo, o un país entero, y usted no ha sido fogueado en la fe. ¿A qué hora se va a encender el avivamiento? ¿Sí me entiende? No, es en cuanto a la visión de Dios en el tiempo de Dios. Y eso en cuanto a las cosas que tienen que ver con proyectos de Dios, materiales, a la vista de los hombres. Pero la guerra espiritual, y repito, el escenario era igual. Filisteos, Valle Refaín, no, hagamos lo mismo. Cualquiera hubiera podido haber dicho, hagamos lo mismo, no funcionó la primera vez. Pero David dijo, no, voy a hablar con Dios. Alguno le habrá dicho, pero rey, hombre, mire que estamos que nos agarramos con los filisteos. Pero David entendía, primero, que había que preguntarle a Dios. Y segundo, que la victoria no era de ellos,
Era de Dios. A Dios no le gustaban las confrontaciones con ejércitos de miles de personas, porque Dios sabe que en esos escenarios se le roba la gloria a Dios. Y uno nota eso. La gente tiene muchos proyectos, volviendo al tema de los proyectos, donde interviene mucho la mano del hombre. Gente que puso dinero, recursos, ¿sí? Infraestructura, fuerza mental, fuerza intelectual. Bueno, todo en la iglesia, eso es un cliché, ¿no? Se le da la gloria a Dios. Pero a la hora de las recompensas, a la hora de los reconocimientos, están haciendo fila todos. Yo fui levantado en una congregación donde no las que estaban en las sillas, los pastores se peleaban para ver cuál era más importante y quién hacía más. Y yo estuve en reuniones donde yo hago más que usted. ¡Ja! Está loco, yo hago más. Yo no podía creerlo. Yo vi, lo que pasa es que usted no lo ha visto, la Lumilita no lo ha visto. Yo creo que Lumarina sí lo ha visto. Yo no sé si mi tía Clemencia lo llegó a ver, pero eso pasa. Entonces, ¿cuál es la gloria de Dios? Perdóneme, ¿cuál es la gloria de Dios? Porque lo dicen con su boca, así como los fariseos, pero en el corazón no se siente así. Entonces a Dios no le gustan ese tipo de proyectos. Esos no son los proyectos de Dios. Son proyectos que tienen esa huella del hombre tan marcada. No, las cosas de Dios tienen su huella, su aroma, su olor. Un avivamiento es algo que tiene la huella de Dios, porque se basa en millones de personas no instaladas en sillas acolchadas, no en miles de personas instaladas en una infraestructura maravillosa, sino millones de personas que Dios les cambió el corazón. Eso sí tiene la huella de Dios, como el avivamiento de Jerusalén. Yo le hago una pregunta. Hasta ese momento, ¿cuántas homilías? Estoy hablando del momento en el que vino el primer ramillete de convertidos después de que desciende el Espíritu Santo. Hasta ese momento, ¿cuántas predicaciones echó Pedro? Durante 3 años y medio, ¿quién fue el único que predicó? No, el Señor Jesús. Se me van ustedes para otro lado. Nada, ellos ahí. Oye, ¿usted sabe que eso pasa actualmente? Yo me acuerdo que uno iba con Pablito para todas partes. ¿Quién hablaba? Pablito. Yo acompañé a Antonio y a donde lo acompañaba, ¿quién hablaba? Él. Y yo quedé ahí intercediendo, orando, o simplemente acompañando. Uno iba con Pablito, mijito, bájeme la ventana, sí, pastor. Mijito, tráigame un juguito, sí, pastor. Mijito, un vaso de agua, sí, descúpeme la bolsita de los orines porque él tenía una sonda y uno ahí. ¿Y quién predicaba? Él. Hasta que Dios ve eso y le toca el turno a uno. ¿Pero qué se necesita? Un avivamiento. Para uno primero. Y el tiempo de Dios además. Ahí se cumple lo de fiel y lo poco. Pero ya uno querer entrar pues a llenar anfiteatros. ¿A qué horas? Pedro hasta ese momento fue fiel al ministerio del Señor Jesús. Recibió el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Predicó la primera vez. ¿Y cuántos se convirtieron? 3,000. Y convertidos. No que se fueron maravillados de la forma en que hablaba Pedro, sino que fueron impactados por el poder. Eso tiene la huella de Dios. ¿Qué huella del hombre puede haber? Yo le pregunto. Y en la repartición de los panes y los peces, es que hicimos vaca, aquí los más ricos de la multitud, y trajimos
nos compadecimos de nuestros hermanos, los pobrecitos. ¿Quién está robando la gloria de Dios ahí? ¿Usted sabía que los que son filántropos, ¿qué gloria buscan? La de ellos. El filántropo es el que hace donaciones para obras de caridad. ¿Eso está bueno? Sí, pero cuando aparecen los camarógrafos, ¿para quién es la gloria? Para ellos. Ay, mire Shakira y su fundación Pies Descalzos. Qué mujer tan buena, qué mujer tan maravillosa, como ella no hay ninguna. Mire cómo le flotan esos crespos en el viento. Y mire, ha sacado niños que tenían pies descalzos y ahora salen bachilleres. ¿Eso está bueno? Pues sí, en un país como Colombia, que una mujer se acuerde de sus pobrecitos, pues está bueno. Pero la gloria, ¿para quién es? Para Shakira. ¿O es que ella ha salido a decir no? ¿La gloria es para Dios, el Dios de Israel? ¿Sí? No, ella no, sí. Acepta la gloria de ella, ¿sí me entiende? ¿Y usted cree cómo usted cree que Dios se pone con esas cosas? El Señor ama esas cosas, trapos de inmundicia, obras muertas. Pero lo que tiene la huella de Dios, la tiene porque se nota que el hombre no pudo haberlo hecho. Como cuando Gedeón tenía que enfrentar a los madianitas. ¿Cuántos habían? 33,000 hombres. Cuando Álvaro Uribe tomó la presidencia de Colombia en el año 2002, en las filas de las FARC habían casi 40,000 guerrilleros. Y 40,000 guerrilleros tenían en jaque Colombia. Extorsionando, secuestrando. Tenían un proyecto que era partir a Colombia por la mitad y poner a Neiva como capital de la República de las FARC. Para que usted se entere, ¿no? Si no es porque Dios mete la mano, hoy estaríamos nosotros, teníamos de presidente a Timochenko. Exprópiese, cojan ese Kia y expropienlo. Y habría un muro, ¿no? Partiendo la nación. Pero me imagino el muro con troncos de palos con alambre de púa, porque todo lo que tiene que ver con revolución es rústico. Nomás usted lo que dicen acerca de la diferencia entre la Berlín occidental y la Berlín oriental era una cosa aterradora. La Berlín occidental abierta al mundo, museos, cultura, arquitectura, influencia de todas las corrientes ideológicas y culturales de otros siglos. Y la Berlín oriental era una cosa gris, de asfalto, muerta. Muerta. Cuando el muro cayó, los de Berlín occidental iban a la oriental y se ponían a llorar. Es como hicieron para vivir en esta vaina muerta. Y hasta hoy se nota la diferencia entre los países de Occidente, de Europa, y hoy, después de 30 años de que el muro cayó. Siguen en una pobreza horrible. Van a Ucrania y lo único bonito de Ucrania son Kiev y Shakhtar. Perdón, y Donetsk. De resto Ucrania, horrible. Y así todas las repúblicas del este de Europa, de la colonia, atrasadísimas. Albania, Hungría, Bulgaria, Rumania, los países balcánicos, atrasadísimos. ¿Sí me entiende? Entonces imagínese usted Colombia partida con un alambre de púas y con guerrilleros parados, seguramente en pasos de frontera. ¿Usted se puede imaginar? Entonces vemos como 40,000 combatientes pusieron en jaque a Colombia. Ahora, en la época de Gedeón eran 33,000. Dios sabía que si ellos iban a
ir contra Madián, los hubieran derrotado, posiblemente, pero no hubiera sido la gloria para Dios. Entonces Dios dijo, no, redúzcanmelo, y lo redujeron ¿a qué? A 10.000. ¿Sí? Y dijo Dios, no, son muchos todavía. Y ahí lo redujeron a 300. Y Dios dijo, bueno, con esto sí vamos. Ya que un ejército de 300 vaya y se enfrente contra un poderoso ejército como el de Madián, 100.000, 200.000 personas. 150.000, 200.000 soldados, ya se necesita que haya un milagro de Dios, ¿sí me entiendes? Porque Dios siempre quiere la gloria para Él, ¿me está comprendiendo? Entonces, David, volviendo al punto de David necesitaba siempre consultar a Dios. Y cuando no lo hacía, venía un problema. Le pasó a Josué. Tomó con estricto cumplimiento la orden de Dios para tomar Jericó. Fue preciso. ¿Y cómo le fue? Contundente. Cayeron los muros, tomaron Jericó. ¿Cómo se pusieron? Gozosos, ¿no? Un júbilo hubo en medio de Israel. Venía otra ciudad después de Jericó, se llamaba Jai. Una ciudad, Jericó era la gran ciudad. Jai era un pueblito. Dijeron, pero si acabamos con Jericó, ¿qué puede representar contra nosotros Jai? No consultó a Dios, no pidió la estrategia. ¿Y cómo le fue? Lo sacaron corriendo. Y hubo muchas muertes de Israel ese día. Va y le hace reclamo a Dios. Dios le dice, pero ¿por qué no consultó, hermano? ¿Y usted cree que ese mismo Dios es el de hoy? Dios le va a decir a uno en el fracaso, o en la derrota, o en el error, o en la consecuencia, le va a decir, ¿por qué no consultó? Cosas como, por ejemplo, ¿qué ministerio tengo yo? Y teniéndolo, ¿cómo debo ejercerlo? Y cuando usted ejerce un ministerio, es lo que más exige dirección de Dios. Eso se vive el día a día. Que todos los días tiene que haber consulta a Dios. ¿Está entendiendo? Amén. David consulta nuevamente. Dios le dice, no vaya de frente. Circúndelos, cuando escuche una marcha, ataque. Así lo hace David, y que obtiene la victoria sobre una vez más sobre los filisteos. Pero hablaba acerca de no consultar. El capítulo siguiente se presenta algo que ocurre muy desafortunado, y es precisamente porque David no consulta. Y peor, más que no consultar, le faltó sabiduría a David. Y fue más un error por una emoción. Ya había tomado Jerusalén, había expulsado a los jebuseos, el pueblo lo había reconocido como rey. ¿Sí? Destruye 2 veces a los filisteos. ¿Y qué decisión toma David? Dice, bueno, ya tenemos Jerusalén, estamos fuertes militarmente, traigamos el arca de Jehová a Jerusalén. Entonces, ¿eso era bueno o era malo? Era bueno, claro, evidentemente, ¿no? El arca, que es el lugar, la estructura o la construcción representativa del pacto de Dios, que es lo que se pone en el lugar santísimo del tabernáculo, porque aquí todavía no había templo. O sea, Jerusalén ya era la capital,
había que construir tabernáculo, y lo más importante del tabernáculo, ¿qué era? El arca del pacto, que es donde descendía la presencia de Dios. O sea, tocaba reactivar el culto con sacerdotes, ¿sí? Con sumo sacerdote, y además David quería agregarle un cuerpo amplio de músicos y adoradores. ¿Sí? Esa fue una de las cosas que caracterizó al tabernáculo de David. Pero lo más importante era el arca. Entonces David, con ese deseo, se dejó ganar de la emoción. Miremos el capítulo 6. Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000 en total. Entonces David se levantó y con todo el pueblo que estaba con él, partió de Baala, de Judá, para subir desde allí el arca de Dios, sobre la cual es invocado el nombre del Señor de los ejércitos, que tiene su trono entre los querubines. Luego colocaron el arca de Dios sobre una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. ¿Cómo ven ahí la cosa? ¿Bien o mal? Ya ahí la cosa estaba recontra re mal. ¿Por qué? Porque Dios le dio una orden en la ley a Moisés. Había una forma específica de trasladar el arca. El arca estaba enchapada en oro, ¿no? Y tenía unas argollas para colocarle unos palos largos también bañados en oro. Perfecto, que tenían que ser, no solamente no se podía tocar, sino que además de cargarla con los palos, tenía que ser cargada por levitas, sacerdotes. Y no cualquier levita. Eso estaba dividido. Para trasladar el tabernáculo, las cosas santas las cargaban los sacerdotes que eran de los hijos de Coat. Correcto. Y todo lo demás del mobiliario, lo que eran las cortinas, las pieles, todas las cosas, eso lo tenían que hacer los hijos de Leví. Pero digamos que eran unas subtribus, o sea, de la tribu, habían 3 hijos que eran Coat, Gersón y Merari. Pero los encargados de trasladar las cosas santas como la menorá, los altares, el del incienso, el de los panes sin levadura, el de bronce, todas las cosas sagradas, lo cargaban la tribu de Coat, desarmaban. Ojo con esto, los sacerdotes tapaban el arca de espaldas porque no se debía mirar ni tocar. Y luego sí, los sacerdotes de los hijos de Coat cargaban el arca. Y los de la tribu de Merari y de Gersón cargaban todo lo demás, las cortinas, todo el lugar de Dios. Entonces claro, David está tratando de hacer las cosas lo mejor para Dios. ¿Sí o no? Es como decir hoy en día cargar el arca, no sé, en un BMW, un Mercedes-Benz último modelo. Porque pone una carreta nueva jalada por bueyes, o sea, no, es en serio. Sí. O sea, David dice, yo ahorita lo que tengo es plata, para Dios lo mejor. Y le puso un Mercedes-Benz. No, a Dios no lo trama nada, hermano. A Dios lo que lo trama es que usted le haga caso. Dios dice, lo cargan ellos. Y no es el Mercedes-Benz ni nada, sino en los hombros de ellos. Y ya, allá iba la cosa mal. O sea, ahí ya Dios ya está bravo. Y ya después con lo que pasa más adelante ya se le rebosa la copa y pobre usa. Pero aquí notamos cómo la inexperiencia pasa cuenta de cobro, ¿no? Por eso una de las cosas, por poner un ejemplo, cuando alguien va a gobernar, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Antes de empezar a gobernar, por ejemplo, pongamos un ejemplo, la que va a ser alcaldesa de Bogotá. Desde ya, ¿qué está haciendo? Reuniendo, formando su grupo de trabajo, ¿no? Su equipo de trabajo. ¿Sí? Que se supone que deben ser personas revestidas de autoridad y de idoneidad para ese trabajo. Eso le faltó a David. Bueno, el arca está allá en Hebrón, ¿no? ¿Qué se supone que tenía que hacer él? Llamar a los ancianos, a los levitas, organicemos esto. Es
que para que usted entienda, hermano, ser rey No es fácil. no es fácil. Ser pastor no es fácil. Muchas cosas se aprenden en el error. No, y duele, hermano. Pero uno pudiera evitarse eso a través de lo que ya está escrito, porque perdóneme, hay cosas que ya están. Amén, sí, claro. Ya hay cosas ¿Cómo? que la voluntad de Dios ya está ahí. Ah, es que no hay misterios. Sí, hay que preguntarle al Espíritu Santo porque ya está ahí. Ya está acá. Entonces hay que consultarlo. ¿Qué tenía que hacer David? Consultar la ley, consultar a los levitas, organizarse. Claro, los sacerdotes. Deje ¿cómo la hacemos? paz. Algunas veces le habían dicho rey o un profeta rey, deje la paz, tranquilo. Mire que eso puede repercutir en algún problema. Lo que pasa es que sí también hay que entender que venía un deterioro en muchas situaciones. El reinado de Saúl dejó deteriorado todo. Cuando un mal gobernante, los cimientos quedan deteriorados. Ahora David venía de una cantidad de confrontaciones y de situaciones que yo no sé si en algún punto nublaron cierta perspectiva en David. Pues claro, él, basado en lo que él cree que es maravilloso o que puede ser maravilloso para Dios, él planea y ejecuta el plan. Y me hace acordar, obviamente marcadas las diferencias entre David y Caín, lo que hizo Caín. Porque siempre uno, y yo lo he dicho muchas veces, a uno siempre le vendieron que Caín llegó allá con una bolsa de mercado ahí con cebollas podridas, una guanábana picha. No, y la gente no ha entendido eso, porque y eso podría crear una plataforma, una doctrina de la apariencia con Dios. Dios no se descresta por las apariencias. Por eso dice la palabra que Él no hace acepción de personas, que es algo que también se ha explicado mal, porque dicen que acepción de personas es que Dios no rechaza a nadie. Dios no rechaza a nadie, ¿usted qué dice? A los soberbios los rechaza. Quítemelos de acá, dice Dios. Dice la palabra eso, ¿no? Y al que con su soberbia construyó un castillo en los aires, dice que de allá lo tumbo yo, dice Dios. ¿Cómo la ven? Pues sí, Dios sí rechaza. Pero lo que significa acepción de personas es que Dios no se fija en la apariencia, ni en la opulencia. Por eso para Dios siempre fue mejor el tabernáculo de David más que el templo de Salomón o el templo de Herodes. Tan de desagrado llegó a ser el templo de Herodes para el Señor, que él mismo lo tumbó. Allá lloran los judíos, lamentándose porque los romanos fueron los que humanamente lo tumbaron, pero el que ejecutó ese plan fue Dios. Él le dijo a los apóstoles, de aquí no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Quién era el que tenía ese deseo en el corazón? Él. Porque él quería trasladar un culto de templo físico a un templo en cada corazón. ¿Sí me entienden? Entonces, las buenas intenciones a Dios no le importan. No le importan. Así es, Dios quiere obediencia. Obediencia. Y la mayoría de parámetros de obediencia están aquí. Tal vez Dios, en lo que no está escrito, que son los pormenores de su vida, Dios le va a hablar en el cuarto secreto, ¿cómo no? Ya los detalles que no están acá, muy personales suyos. Pero la mayoría de respuestas están aquí. ¿Cómo ser pastor? ¿Dónde está? Aquí. ¿Cómo es un apóstol? ¿Dónde está? Aquí. ¿Cómo ser un buen papá? ¿Dónde está? ¿Buena esposa? ¿Dónde está? ¿Buen esposo? ¿Dónde está? ¿Buen hijo? ¿Qué tengo que hacer por mis hermanos? ¿Dónde está? ¿Qué tengo que hacer por el prójimo? ¿Dónde está?
¿Qué tengo que hacer por mis enemigos? ¿Dónde está? ¿Qué tengo que hacer con los gobernantes? ¿Dónde está? Y todo lo demás, con quién me debo casar, cómo manejo mis finanzas, todo, todo. El apóstol Pedro llega incluso a decir que usted tiene que ser obediente y respetuoso con sus jefes, ¿Sean buenos o malos? sean buenos o malos. Sí, nunca llama a la rebelión. ¿Cómo la ven? El espíritu de Cristo es un espíritu de mansedumbre. Perfecto. Pero hay quienes sacan las nuevas versiones, ¿no? Usted tiene que ser obediente y sujeto siempre y cuando, ¿no?, el jefe sea justo. Evidentemente hay cosas que no tienen negociación, ¿no? Si un jefe llega al punto de hacerle violentar a usted su fe en Dios, hasta ahí llegó la cosa. Pero para todo lo demás, dice el Señor, sujetados a ellos. Y me voy a pensar en los apóstoles. Los apóstoles en los asuntos humanos, de una mansedumbre, doblegamiento, pero a nivel espiritual, unos leones. ¿Qué quiere decir esto? Pónganse usted a pensar en Juan. ¿Usted cree que en Juan, en Patmos, armaba revoluciones? ¿Usted qué opina? Y en esta cárcel la injusticia predomina. Tenemos que levantarnos, hermanos míos, contra las autoridades. ¿Sí? ¿Qué hacía Juan en Patmos? Amaba. ¿A quién? A todo el mundo. A las ovejitas de él y a los que lo cogían a palos, los verdugos. Amaba a todos. Imagínense uno llegar a ese nivel de amor. Y hay cantidad de historias en Juan y hoy en día. ¿Cuántos pastores y cristianos han estado presos en lugares horribles donde los detestan? ¿Y la reacción de un verdadero cristiano cuál es? Amar. Y uno no se aguanta ese ni un piso del vecino. Es que va a ver, le va a mandar la policía. De lo manso Y humilde que es, ¿cómo le parece? Y le voy a echar manera, a echar veneno a los perros, oiga. Ay, pues humilita no, yo sé que no, pero es que como yo sí conocí gente de todo tipo en la iglesia, ¿no? El impío es capaz de hacer cualquier cosa. Uno que le puede aterrar del impío. que haga lo bueno. Que ahí me digan que un borrachín que le pega a la mujer y le deja sin mercado a los hijos es algo raro. Yo digo, no, eso es lo normal. Lo raro es que hagan lo bueno. Lo raro es que hagan lo bueno. ¿O no? Que toda esa gente que trabaja en la rusa, por ejemplo, que se ganan su sueldo semanal, ¿y para dónde cogen la mayoría? Aquí a las cantinas del centro. Y aquí en todos esos lugares de billar y tejo, ahí se gastan la quincena. Y llegan a la casa y si la mujer no les tiene comida, las cogen a patadas. Patas. Mete plata para. Pero los malos son los congresistas. Esos son los duques y los congresistas y el presidente de turno. Que sí, evidentemente son malos, pero, hombre, por Dios, ¿sí me entienden? Uno del impío no puede esperar nada, pero del cristiano, hombre, se supone que debemos esperar muchas cosas. Nada más y nada menos que la irreprensibilidad, ¿cómo le parece? La irreprochabilidad. Pero el cristiano, entre comillas, metido en chismes, es el más perezoso de todos en el trabajo. ¿Ah? Llega tarde, se pasa el semáforo en rojo, no respeta a las autoridades, paga el soborno, el policía le pide los papeles del carro, los tiene vencidos,
el seguro no lo ha comprado, está grave de revisión técnico-mecánica, y eso ¿me entiende? ¿Cómo así? Si lo paró por pasarse el semáforo en rojo. Imagínense, ¿sí me entiende? Entonces ahí no está nuestro fruto no está ahí. Volviendo otra vez a David, no es con buenas intenciones, es con obediencia clara. David falló acá, se consiguió una super carreta, Último modelo. con bueyes, mejor dicho, De último modelo también. los mejores bueyes. No, pero es que son los carros de la época, en serio. Eso es como hoy en día un Maybach. Oh, Maybach. Miren esto, con el arca de Dios, luego colocaron el arca de Dios sobre una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva. Hasta ese punto, ¿cómo estaba Dios? Bravo. Muy bravo. Faltaba algo un poquito para que la cosa detonara. Con el arca de Dios y se la llevaron de la casa de Abinadab que estaba en la colina. Ahío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos de madera, de ciprés, arpas, liras, panderetas, sistros y címbalos. ¿Había fiesta o no? Sí. Pero las cosas estaban haciéndose a las patadas. Muy mal, sí. Hay mucho hombre de Dios que hace esto. Y en vez de despertar el agrado de Dios, sus chambonadas, sus improvisaciones, su falta de sujeción, produce la ira de Dios. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sujetó, porque los bueyes tropezaron. O sea, iban por un camino grande, una piedra, movió la carreta, movió los bueyes y el arca trastabilló. Fue algo hasta fortuito. No fue que a Usa se le ocurrió así, uy, vamos a tocar el arca. Pudo haber sido algo hasta instintivo. Estaba Ahío adelante, Usa atrás. Ahío va diciendo por aquí, dele, como el comero, ¿sí me entienden? Dele, eche, para la izquierda, para la derecha. Ahí, derecho. Estaba Ahío en eso. En una de esas, trastabillar la carreta, los bueyes también, el arca comienza a tambalearse. Usa, yo creo que hasta de manera instintiva, extiende la mano para agarrar el arca. Y de muy buena intención. Súper buena intención. Todo parece algo muy normal. ¿Verdad que no? Entonces el furor del Señor, dice acá, se encendió contra Usa. Y Dios lo hirió allí por el atrevimiento. Y murió allí junto al arca de Dios. ¿Cómo la ven? Y ese mismo Dios es el de hoy. ¿Cómo le parece? Si usted hubiera estado ahí, ¿qué pensaría? Ay, Dios, no, es que no solamente lo que usted pensaría, David pensó. Sí, correcto. David dijo, uy, no, Dios es demasiado santo para que yo me lo lleve a mi casa y de pronto a mí también me mata. Me mulo aquí con los sacerdotes. Eso fue lo que hizo. Sí. Porque pensó que Dios es muy terrible. Pero eso me acuerda a mí algo que me pasó hace muchos años. A mí me habían dicho siempre en la iglesia que lo importante era la intención del corazón. Sí, un dogma de esos que se metió en la iglesia. Criado en eso. Y criado en eso me refiero que yo lo escuché desde los 14 años. Porque Dios no se fija en las apariencias, sino en la intención del corazón. Entonces yo por allá fui y me hice una chambonada bien grave. Entonces me fui, me postré delante de Dios y le dije, Señor, tú sabes que mi intención era buena. Todo salió mal.
es la intención del corazón. Y me sale el Señor con una frase, mire, tener una relación con un Dios real es lo mejor que le puede pasar en la vida. Porque el Dios real le quita a usted todo el poco de mitos y leyendas de la iglesia evangélica que son así, hartos. Como ese que estaba rodando por redes sociales, ¿no? El cacerolazo es algo del infierno. Cuando suenan las cacerolas, espíritus de inmundicia, espíritus de ruina, vienen, entorpecen hacia las ciudades y llenan tus países de eso. Primera de Especulación, capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo la ven? Palabra de Dios. Y más de uno publicó eso y me lo mandaron. Pero tenemos la contra. Yo estaba emocionado. La contra. Imagínense como si esto fuera ¿qué está pasando? Y uno dice, ¿pero qué rayos es esto? Y dicen, tenemos el sonido del shofar. Se llama mitos y leyendas de la iglesia cristiana evangélica. Se llaman los mitos y las leyendas. ¿De dónde rayos sacan que pegarle uno una olla atrae espíritus de o sea que imagínense cuando de escasez y de ruina. O sea, imagínense cuando los niños de uno cogen las ollas para jugar. ¿Cuántos niños han jugado a la batería por eso? Marito, ¿usted nunca jugó con las ollas? ¿A la batería? Ahí, la tapa de la olla era el platillo. La olleta, el tambor de ahí, este es el llamador. Y, ¿no? Pues mejor dicho, uno se arruinó por andar tocando las ollas. No, me crea tan salvaje. ¿Ah? Entonces Dios me dijo esa noche una frase que borró el mito y la leyenda. Me dijo, Antonio, de buenas intenciones está lleno el infierno. No tengas buenas intenciones, obedece, me dijo. Y Dios es como bravo, así me han dicho que Dios miraba la intención del corazón. Mentira, hermano. La intención del corazón es que si usted Dios le dice A, es A. Y si Dios le dice B, es B. Y si le dice C, ¿qué es? C. Si Dios dice es el 10, no es el 10% de lo que usted gana, ¿cuánto es? Dios sabe. Oh, que yo lo hago. Ay, pero solo puedo el 5. ¿Dice el 5? ¿Qué dice? ¿Y dice que es el máximo? No, que es el mínimo. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos me están? Ah, no, Dios no se complace en las bobadas. Dios quiere que si Dios le dice vaya para allá, ¿usted qué hace? Va para allá. No tiene la intención de ir y luego las cobijas lo atrapan. Sí, porque como una vez llegó un pastor, llegó tarde a una reunión y dijo, es que tuve una lucha muy grave, una lucha terrible con Sabanás, dijo. Con Sabanás. Pues claro, todo el auditorio se rió, pero es que a más de uno le pasa. Dios le dice, usted tiene que ir a tal lado, a tal hora. ¿Usted a qué hora va a llegar? Es a esa hora. Es cuando Dios dice, a la hora que Dios dice, y como Dios dice, no es a la hora que usted se le ocurre, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo delicado, uno pensaría, ¿no? Que eso era un culto de avivamiento, sonaban las panderetas, ¡ay! Gritaba, el otro brincaba, el otro se revolcaba, ¡ay! Eso mejor digo, ¡cultazo! Oiga, en medio del culto de avivamiento se murió uno. ¡Ay! Se murió, ¿qué pasó? Se acabó el culto, corramos, imagínense. Y todos confundidos, pastor, ¿y qué pasó? Y David, no, yo no sé, averigüen ustedes también, yo también corro. Oiga, pero perdóneme, pero eso no es lo que está, no es lo que acabamos de tener, un culto, eso vienen evangélicos pentecostales, hermanos, boleaban pandereta por uno y para el otro, salió uno golpeado. ¿Ah? Sí, estaban todos danzando, alabando, pandereta, lenguas, ¿no? Sí, claro, estaban ahí. Hermano. Eran 30.000 personas. ¿Cómo? Eso es mucho culto tan macho, hermano. Eso sí es un culto. O sea, de esas 30.000 que hubieran 25.000 cantando y alabando y danzando, más de un herido hubo. Porque, hermano, donde hay pandereta boleada, hay heridos. No, yo los he visto. Usted no me cree. A su pastor le metieron
un banderín, un palazo, una varilla, una bandera. ¡Ping! Ahí lo dejó. ¿Fue así o no fue así? Ah, hermano, yo estaba en culto así como esos. Pero no porque haya bulla, porque todo el mundo brinque y se tira al piso y haga como perro y aullando, sino que Dios está agradado. No. A Dios le alegra, hermano, es que si Él dice que el arca la cargan los sacerdotes, hijos de Aarón, hermano, la cargan los sacerdotes, hijos de Aarón. A Dios no lo trama su ofrenda, no lo trama lo que usted da. Si usted da un carro de oro, eso no lo trama a Él. A Él lo trama es que usted antes de traer la ofrenda le pregunte cuánto doy. Pero hermano, es que ni eso, el pueblo de Dios hace lo que se le da la gana. Y Dios no le gusta eso. Dios lo que le gusta es que uno se humilde y diga, papá, ¿tú qué quieres? ¿Qué hago? ¿Por dónde me meto? ¿Te gusta esto? ¿Te agrada lo otro? Mire, el pueblo de Dios debería pasar más tiempo orando que haciendo cosas. Es el deseo de Dios. Que uno ore más de lo que hace. Pero normalmente uno ¿qué hace? Es más lo que hace que lo que ora. Entonces se la pasa de qué? De error en error, de error en error, de error en error, de error en error, de error en error. Pero bueno, eso me dijo a un Dios un día. De buenas intenciones está lleno el infierno, me dijo. Antonio, no intentes, obedece, me dijo. Uy, yo me estremecí, yo pensé que Dios era más, así como le dicen a uno que es como, oh, lo intentaste, Dios te vio, chambón. Mentira, es una mentira, Dios no es así. A Dios, mire usted la Biblia. Yo le digo a Moisés, usted el arca del pacto me la va a hacer de 30 de ancho por 40 de largo por 20 de fondo, le va a poner una tapa aquí, le va a hacer para acá, le pone la goya, todo, ¿no? Muy específico, sí. No, no fue así. Sí. Los colores, las texturas, todo. ¿Y qué hizo Moisés? Señor, lo intentamos. Lo intentamos. ¿Usted se imagina ese chiste? Como Dios, usted sabe, yo creo que ahí sí vuela el Sinaí. ¡Pum! Remado, ¡pa! ¡Pa! ¡Pum! Hasta aquí me lo aguanté. No, hermanos, con Dios las cosas son serias. Las cosas se hacen como Dios dice. Amén. Y uno no intenta. Uno hace. ¿Cuántos dicen amén? Ay, pastor, eso está muy duro, nunca nos habían hablado de ese tipo de cosas, pero hermano, es que es la verdad. Es como si usted es un jefe, a usted le gusta que sus empleadas intenten o hagan. Mijito, hágame el favor y le lleva esta carta ya a fulano de tal, y llega el mensajero y dice, ay, intenté llevarle el mensaje, pero no pude. Ah, de verdad, papito, lo voy a ascender, mi. Ay, no, que me llega. Usted que necesita de gerente. ¿Qué hace uno con ellos, con este tipo de gente? Que le eche blanqueador a la ropa de color. Una belleza. ¿Pero qué hace uno con este tipo de gente? Que le eche blanqueador a la ropa de color. ¿Y cómo es el colombiano? Yo le pregunto. Dado a la excelencia, ¿cierto? No, es muy chambón. Chambón, pero. Y por eso es que somos un país, ¿no se da cuenta? Que todo el mundo nos imita, hermano, porque, hermano, nos dicen a las 10, estamos a las 11. Ah, la malicia indígena. ¿Cómo la ven? El culto a las 10. Y, pare bolas, y los que llegan temprano, los demás dicen, los fanáticos, ¡oh! ¿Sí o no? El que es juicioso en el colegio, ¿cómo dicen? ¡Oh! ¿Sí o no? Y en la universidad los juiciosos, ¿cómo decir uno? ¡Ah! Y cuando nos graduamos, ¿quién eran los vagos? Salimos de la universidad y ahora quién nos emplea, pues nadie. Y los nerds, ¿dónde estaban? Con todos los profesores ganando plata en los mejores lugares, ya son magistrados. Sí, señor, así es. ¿Sí ve? Porque el colombiano piensa mal. Nos gusta la chambonada, el intento, todo horrible, todo lo peor, en vez de hacer las cosas lo mejor, hermano. Ahora yo digo, si uno hace las cosas bien para el mundo, digo, ¿cuánto más para Dios, hermano? Dios mío, ¿no? Si el culto a las 10, ¿usted cree que yo soy capaz de llegar a las 10 cuando está con mi salud? No, ¿cuál es 10? Hay que llegar. Y más si yo soy el pastor, no, a las 8. A las 8 para orar, para estar ahí metidito. Papá, que estoy adorando, ¿sí me entienden? 9 de la mañana, uno ahí orando, metiendo, empujando, ¿no?
Para que la gloria descienda. Solo lindo, hermano. Pero bueno, está buena la palabra. Está buena. Era un punto ayudado, pero algo falló. Bueno, yo creo que vamos a terminar ese versículo y dejamos ahí, ¿vale? Que se nos hizo tarde. ¿En cuál íbamos? Ah, ya. Y murió allí junto al arca de Dios. David se disgustó porque el Señor había irrumpido contra Usa y llamó a aquel lugar Pérez Usa, que significa... Que a veces gustó, ¿verdad? Sí, ahí dice que sí. Ah, mejor dicho, pues le salió a ver ese. Pero excusa, ¿qué tal ustedes? Irrupción contra Usa. Irrupción. Irrupción contra Usa, significa esa... O el quebrante de usted, ¿no? Que dicen Quebrantamiento. en las valeras 60. Bueno. Vemos ahí. Y que nos quede claro, ¿no? ¿Cuál es el Dios que tenemos nosotros? Y como lo hemos ratificado desde que estamos haciendo este estudio, no podemos mirar que esto simplemente es algo histórico, anecdótico de la palabra, sino que es algo que tenemos que aplicar nosotros. Dios, a pesar de que estamos bajo otra dispensación, se llama la gracia, la preparación para la segunda venida de Cristo, Dios tiene sus formas exactas de hacer las cosas. Y esas formas exactas están acá en la palabra y están en el secreto con Dios. Si todo hubiera estado en la ley de Moisés, ¿habría que consultar a Dios? No. Hay muchas cosas en las que hay que consultar a Dios. Correcto. Pero la base está acá. Ahora, hay gente que ni atiende a esto. Si usted cree que si no atiende a esto y cree que Dios le va a responder en el secreto, está equivocado. Hay gente que suplica a Dios para que Dios le conteste algo diferente a lo que está acá. Sí, increíble. Y a ese tipo de personas que tienen comezón para oír, desaparecen sus falsos profetas. Por eso la gente cae en las sectas. Porque tienen como. La gente no cae en sectas porque, ¡oh, qué calamidad! Eso es igual que alguien diga, pastor, me venía cuidando en santidad, guardando mi integridad, y de repente iba pasando por enfrente de un burdel y sentí un magnetismo irresistible. ¿Ah, sí? ¿Usted cree que hay gente que le sale uno con eso? Sí. Sí, uno escuchaba eso, uno quedaba así. ¿Qué cómo? Que cayó en fornicación, pero es que fue una cosa que no pude evitar. Lo que no pude evitar, ¿de qué está hablando, hombre? La gente que cae en las sectas cae por la comezón de oír. Dice la Biblia que hay ejemplos donde no sufrirán la sana doctrina. Hay gente que no soporta la doctrina cristiana y se va. No la sufre, sufrir ya es soportar. Y dice, uy, la palabra es muy dura, no me gusta. Mire, quiero algo más suave, más light, porque ¿qué es adulterar la leche? Echarle agüita, diluir. Por eso cae allá en la secta. le voy a enseñar algo acerca de las sectas. Y todas cumplen con eso. En la secta lo importante no es que usted cumpla algo integral, algo así, el compacto de algo, como la palabra. Lo que la secta quiere de usted es que usted crea en los fundamentos de la secta. Entonces se lo voy a explicar. Jesús solos. No importa todo lo que usted haga. Si se emborracha, si tiene 2 mujeres, si es un mentiroso compulsivo o un ladronzuelo, no importa. Desde que usted crea que Jesús solo es Dios, solo Jesús es Dios. Que eres del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él es todo, sí. Si usted cree en eso, perfecto, no importa. Eso es lo que lo salva a usted. Sí, así son las sectas. Los del séptimo día, si usted celebra el Shabbat, listo.
Lo demás no importa. Lo demás no importa. Los testigos de Jehová. Si usted lo llama Jehová, porque eso es una obsesión de ellos, y asegura que solamente hay Padre, pero el Hijo no es Dios, listo. El Espíritu Santo solo es una Y el Espíritu Santo es una energía. Si usted cree en eso, listo. Eso hace en la secta, la Iglesia Católica. Lo importante es que usted se bautice con ellos, se haga la primera comunión con ellos, haga la confirmación y se case con ellos. Y claro, de vez en cuando dé una tajadita para ayudarlos a ellos. Si usted es una militancia por decreto del catolicismo, lo demás no importa. Y bueno, y que de vez en cuando vaya y se confiese, ¿no? Que haga parte de los sacramentos. Los sacramentos, esas Haga cosas. buenas obras. De resto no pasa nada si usted se emborracha, es un sinvergüenza, fornica, adultera, se manosea niños, si es monaguillo, si me entienden, no importa. Eso hacen las sectas. El cristianismo real no. El cristianismo real, esto es, el Señor dice, coman de mi carne, cómansela. Eso, el comer, del cual está invitando el Señor, invita a masticarlo, saborearlo, a rumiarlo, que es lo que se conoce como el escudriñar, como el meditar, para que eso se le meta a usted. Eso hace el Señor. Y metido en usted, se vuelve natural en usted. Hay una gran diferencia. Y el Señor tiene sus formas correctas de hacer las cosas. La base de todo está acá. Pero las cosas específicas que Dios le diga a usted en el cuarto de secreto, hágalas como Dios le dijo. Es como, y yo le digo una cosa, tenga una vida íntima con Dios sana, así como una vida íntima con su esposa sana. ¿Qué tal que yo saliera acá a relucir los pormenores de lo que yo hablo con Astrid o lo que hago con ella aquí? Se la ande contando a todo el mundo. ¿Qué usted qué opina? ¿Qué tal que llegara alguien a los militares que anoche tuve una charla con Astrid allá? ¿Y usted qué pensaría de mí? Usted pastor, ¿qué le pasa? A mí qué me importa, primero que todo. ¿Qué tal? ¿Y por qué lo que no hago con la mujer lo voy a hacer cuando es con Dios? Si a mí Dios me dijo que es A más B más C, mire, yo salgo de ahí. ¿Sí me entienden? O lo que Dios me diga a través de un profeta real de Dios, probado. ¿Yo qué voy a ir a hacer? De lo que Dios me dijo. Eso es lo que Dios nos está enseñando hoy. Y nos está enseñando que eso es lo que tenemos que hacer y nos advierte acerca de las consecuencias de no hacerlo. Porque uno pudiera pensar, no, es que Dios no quería, pero se desprendió un poco de poder del arca y mató a Usa. No, la palabra de Dios dice que Dios mató a Usa. Y yo alguna vez lo prediqué yo acerca del marco del monte Oreb, que no era la intención de Dios de matarnos. Dios dijo, el que se pase de aquí lo mato. ¿Cómo le parece? Se llama temor de Dios. Claro. Hay que tener temor de Dios. ¿Amén? No lo perdamos. No lo perdamos por nada del mundo. Yo alguna vez estuve de una anciana, la anciana del Evangelio, y pasó una señora, era mayo. Buenas tardes, su merced. Es que estamos pasando para la colectica, para la cripta de la Virgen. Una disque anciana del Evangelio. Sí, señora, un momentico. Ahí, madre Mi mía. colaboración. Y así para todo. Navidad. Cristianos prendiendo velitas el 7 de la noche del 7. Prendiéndole velas a la reina del cielo.
Ay, es que por los niños. No, hermano. ¿Vale? ¿Niños de qué? Y la Navidad, es que por los... Imagínense, voy a perder la salvación por mis hijos, por mis sobrinos. No, man. Una adulteradita. Nada, guardémonos de verdad y hagámosle caso al Señor y guardemos las cosas. Los tesoros que Dios nos ha dado, guardémoslos. ¿Sí me entienden? Igual cada quien tendrá que... hay gente a la que ya no le volvió a hablar nada. Porque cada diciembre sacan su arsenal. ¿Qué más hace uno? Uno no convence a nadie, hermano. Pero el Espíritu Santo, cuando ya le ha hablado a uno las cosas, un día le va a demandar. Y uno va a poder decir, no, es que yo no sabía eso. Amén. Las cosas están. Vamos a orar. Hermanos, para irnos, amén. Es un poquito tarde. Bueno, bendito Señor de gloria y poder, te damos gracias en esta noche, te alabamos y te glorificamos, Dios bueno. Señor, nos ha quedado muy claro, Señor, la importancia de tener precisión, Señor, en la obediencia, exactitud, Señor. Mira lo que pasó con David, Señor. Él debió haber recurrido a lo que estaba establecido, Señor, en la ley, lo que tú le mandaste a Moisés, Señor. Y mira las consecuencias, un muerto, Usa murió, Señor. Y uno podría creer, Señor, que esas son cosas que pasan en otro tiempo, pero me hace acordar también, Señor, de Ananías y Zafira, Señor. Y eso no fue en épocas de David, eso fue ya en la época de la gracia, Señor. Ellos creyeron que iban a prometer el producto de la venta total de un bien de ellos para ti, y después a mitad de camino arrepentirse y creer que eso no iba a pasar nada. Uy, no, Señor, mira lo que pasó. Tú le revelaste, Señor, al apóstol Pedro. El Espíritu de Dios le reveló la forma en que ellos defraudaron a Dios. Y la ira tuya llenó el espíritu del apóstol, Señor. Y él mismo dictaminó la muerte de Ananías y Zafira, Señor. No fue que algo cayó del cielo, él declaró la muerte. Y no fue por él, Señor. Algunos pastores se atreven a criticar al apóstol, Señor. Decir que se le pasó la mano, que fue un impulso de rabia de Pedro. No lo creo, Señor. Me parece que ese mismo Dios que actuó allí, Señor, que fue el que actuó contra Usa en camino a Jerusalén, Señor, llevando el arca a Jerusalén. Y es el mismo que hizo caer esas hechiceras en esta iglesia de tu siervo Enrique Gómez, Señor. No se arrepintieron y murieron ahí. La fiscalía tuvo que levantar mujeres allí muertas, Señor. Y no fue ni por Enrique ni por ninguno que estaba allí. La presencia, el furor tuyo los consumió. Señor, guarda nuestro corazón, Señor, de querer hacer nuestra voluntad. Amén. O de tener proyectos propios o reinos propios, Señor. Y mucho más, guárdanos, Señor, de querer si acaso robarte un miligramo de tu gloria, Señor. Por eso hay veces nos permites acariciar, Señor, los escenarios de la inutilidad, del siervo inútil, Señor. Que se pudo haber sentido mal el siervo de no haber hecho más de lo que hizo. Pero el siervo que es recompensado es el que no hace más de lo que se le manda, Señor. No hace más ni menos de lo que se le manda, Señor. Que seamos nosotros así de precisos. Que entendamos tus órdenes, tus mandatos y los tiempos en que se han de cumplir, Señor. Que, Señor maravilloso, ocurra en nosotros el discernimiento profundo del alma y del espíritu, Señor maravilloso. En el nombre de Jesús de Nazaret. Que nos ayude, Señor, hasta la finalización de nuestro caminar, que nos dé la fuerza y la capacidad para terminar lo que tú nos has encomendado, Señor. En el nombre de Jesús, que esta palabra se grabe en nuestros corazones, Señor, y que rinda un fruto abundante y rebosante, Señor. Yo ahora mismo bendigo a mis hermanos, desato sobre ellos el espíritu de Jehová, espíritu de temor a Jehová, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de inteligencia, de sabiduría, de conocimiento, Señor. Les
Desatamos la paz que sobrepasa todo entendimiento sobre nuestras vidas. Afírmanos en el gozo de la salvación y acampa tú alrededor de los que te tenemos y nos defiendas, Señor. Atamos toda retaliación y venganza, muerte, calamidad, enfermedad. Atamos todo espíritu del caballero de la noche y de Morfeo, y todo esto luchamos al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, llévanos a casa en bendición y llenos de tu presencia. Bendecimos todas las ofrendas que mis hermanos traen y pedimos que tú las multipliques amplia y poderosamente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Oramos como lo hizo Javes, que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesús. Amén y amén.